Buenos días a todos mis amados hermanos. Un privilegio poder llegar de nuevo a ustedes. Estamos estudiando Filipenses, una epístola, yo no digo maravillosa, digo maravillosísima, porque esta epístola no es doctrinal, es una epístola que nos lleva directamente a la práctica. Gracias a Dios por Colosenses, porque en Colosenses aprendimos lo que es Cristo como el centro del universo. Y también aprendimos que la cruz es la centralidad de la administración divina. O sea que es muy importante la cruz en el Nuevo Testamento, en la administración de Dios. Pero allí en Colosenses Dios nos mostró claramente lo que es Cristo. O sea que objetivamente entendimos lo que es Cristo. Y también nos explica cómo ese Cristo objetivo es Cristo subjetivo, que sencillamente significa que está adentro de nosotros, para llevarnos al Cristo experimental. O sea que, hablando en plata pura, el Nuevo Testamento es para que nosotros entendamos cómo se vive a Cristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, la gente lo siguió, pero cuando Él se fue al cielo ya no hay manera de seguirlo, porque tampoco Él pide que lo sigamos al cielo, sino que Él lo que pide es que lo vivamos para que podamos experimentar su muerte, su resurrección y su entronización. Hablamos de todos esos aspectos cuando estudiamos Colosenses. Hablamos de que la experiencia más elevada es experimentar el trono. Muchos cristianos no saben lo que significa que hemos sido crucificados con Cristo, hemos resucitado con Cristo. Tal vez les han enseñado un poquito de eso, pero no les han enseñado lo que significa el experimentar estar sentados juntamente con Cristo. Porque eso tiene que ver con el trono. Ser uno con el Señor en el trono. ¡Wow! Eso es estar disfrutando nuestra salvación a lo máximo. Y gracias a Dios que en Colosenses recibimos toda esa enseñanza. Pero al llegar a Filipenses nos encontramos que el apóstol nos lleva a la vida diaria, a la vida cotidiana, a cómo experimentar a Cristo en todos los días de nuestra vida. ¡Wow! Eso es para un cristiano algo maravilloso. Así que hoy tenemos una lección muy rica, una lección que nos va a bendecir grandemente. Prepárate para recibir la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por la bendición que nos das de poder impartir, Señor, el mensaje de vida, el mensaje que llena, el mensaje que transforma, el mensaje que nos hace experimentar tu vida. Bendigo a todos mis oyentes, Señor, y te ruego que nos abras nuestro entendimiento para poder comprender los pasajes que escribió el apóstol Pablo, poder entender las expresiones que usó tu apóstol, porque no son fáciles. No es fácil entender lo que escribió Pablo, debido a que él tenía muchas cosas reveladas de parte tuya, Señor, las cuales muchos cristianos ni siquiera un 10% han asimilado, Señor, de lo que es la revelación a través del apóstol. Por eso te pedimos que por favor nos abras nuestro entendimiento a nosotros para poder recibir esa bendición. En el nombre de Jesús te ruego que me uses como un canal de bendición para mis hermanos. Amén. Amén. El título de la lección de hoy es La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que por favor me pongan atención porque yo soy muy económico en mi hablar. O sea, yo no hablo por hablar. No es
mi manera de enseñar. Mi manera de enseñar es que cada cosa que te estoy diciendo, analízala por favor y escúchala atentamente para que produzca en ti un resultado. Porque este hablar tiene que producir un resultado en ti, de otra manera estamos perdiendo el tiempo. Pero yo no estoy para eso. Así que aquí quiero que desde el título pongas atención. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nota cómo está escrito aquí. Voy a leer los versículos en los cuales vamos a estar meditando en esta mañana y quiero que por favor les pongas atención. Versículos del 5 al 8 en el capítulo 3. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Esas que acabo de leerte. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas, esas que leímos, versículos 5 y 6, como pérdida por la excelencia del conocimiento. Por favor, pon atención. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí tenemos dos cosas y debemos de alcanzarlas a ver, porque muchas veces nosotros hablamos de la excelencia de Cristo. Claro que Cristo es excelente. Dime si Cristo no es excelente. Pero yo quiero que tú notes que aquí no está diciendo Pablo que vamos a hablar de la excelencia de Cristo. No, no, no. Dice la excelencia del conocimiento. O sea que estamos hablando de un conocimiento excelente, no de la excelencia de Cristo. Claro que Cristo es excelente. Él es maravilloso. Ahora, ¿qué es excelencia? Porque a veces nosotros solo usamos términos que ni siquiera sabemos qué son. Pero la palabra excelencia se puede usar para personas o se puede usar para cosas. Por ejemplo, si usamos la palabra excelencia para hablar de una persona, regularmente es aplicable a darle honor a una persona en el puesto que desempeña. Por eso, para un embajador de un país dice excelentísimo embajador. Entonces, cuando se trata de aplicar la palabra excelencia a una persona es porque tiene honor en su puesto, en la labor que desempeña. Si se trata de una cosa, estamos hablando de que esa cosa es de calidad superior. Eso es ser excelente. Entonces, yo quiero por favor que tú en esta mañana te des cuenta que aquí se nos está hablando de la excelencia del conocimiento. Ahora, al conocer la excelencia del conocimiento de Cristo, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te dice por medio de Pablo que es necesario conocer la excelencia? O sí, dice, por la excelencia del conocimiento. No se te olvide, grábate. Hoy vamos a hablar de la excelencia del conocimiento, no de la excelencia de Cristo. Vamos a hablar de la excelencia del conocimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que nosotros tenemos que tener una visión de lo que es la excelencia del conocimiento de Cristo. Por ejemplo, para entender este hablar, porque yo te confieso, yo tengo años de ser cristiano y les he enseñado a todos, nunca den por sentado que ya entendieron algo.
El mismo apóstol te dice, debido a que él fue usado por Dios en una manera especial para hablar de Cristo, él mismo te enseña en sus epístolas que el que debe de saber algo no lo sabe como debe saberlo. Así que no tengamos pretensión. Yo estoy delante de ti y yo no pretendo saberlo todo. Si alguien me juzga, dice, el hermano Carrillo se cree un sabelotodo. Siempre los que me conocen por años, porque yo he sido un pastor excelente. Aleluya. ¿Sabes qué quiere decir excelencia? Quiere decir que algo es permanente, algo es sostenido. O sea, si uno siempre está tratando de dar lo mejor de uno, y eso se ha sostenido por años, ha sido un ministerio excelente. Hay hermanos que no se preocupan por la excelencia. Ellos solo hablan por hablar. No, hermano. Yo no hablo por hablar. La excelencia tiene valores y la excelencia se puede definir como algo que tiene un éxito sostenido. O sea que ahí has estado siempre bendiciendo al pueblo del Señor. Ese es un ministerio excelente. Una empresa se vuelve excelente cuando sus productos se mantienen siendo de buena calidad. Pero el día que la empresa deja de hacer productos de buena calidad, ha perdido su excelencia. Entonces estamos ocupados en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Les decía que Saulo, él, antes de que fuera excelente en el conocimiento de Cristo, antes de que él tuviera la excelencia del conocimiento, antes de tener eso, él era muy excelente en la ley. Ahora, recuérdense que la antítesis de la excelencia es la mediocridad. O sea, una persona que no es excelente es mediocre. Y a veces ustedes me han oído decir que las personas mediocres son medio creyentes. Entonces quiero que tú te des cuenta que aquí no estamos hablando de un personaje que haya sido un mediocre. La verdad es que lo que la persona posee se vuelve su excelencia. Entonces Pablo está hablando aquí de su excelencia antes de venir a Cristo. Por eso está poniendo en contraste todo lo que él era y lo que vino a ser en Cristo. Solo mira cómo dice en el verso 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, maestro, fariseo, en cuanto a celo, persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él está diciéndote, yo soy, en lo que respecta a la ley, una persona con excelencia. Conozco la excelencia de la ley. Esta es excelencia de la ley, calidad de la ley. Si alguien quiere ser una persona como yo, tiene que tener todas estas características necesarias para ser un excelente judío. Mira pues. Entonces, nosotros debemos de ver que Pablo, la razón por la cual él habla de una excelencia, es porque él tenía una convicción fuerte de lo que hacía. No era mediocre, te lo repito. Porque hay muchas personas que no conocen la excelencia. Te voy a decir ejemplos. Hay personas que antes de venir a Cristo no eran ni chicha ni limonada. Tú has oído esas expresiones, ¿sí o no? Lo cual significa que ellos eran mediocres. Muchos católicos son mediocres porque ellos no creen al grado como cree el Papa, o al grado como cree el párroco, o al grado como cree un monje. Ellos son excelentes en su conocimiento.
aunque es basura, porque dice la Biblia que todo lo que no es Cristo es basura, pero son muy excelentes. Así que te comunico que hay excelencia en la basura. O sea que necesitamos entonces nosotros alcanzar a ver que lo que Pablo nos quiere enseñar es de que Cristo, o sea, la excelencia del conocimiento de Cristo va más allá que una religión, que una filosofía y que una nacionalidad. Entonces Pablo aquí está preocupado, él estaba preso, pero ¿se recuerdan ustedes que les dije que en determinado momento pareciera como que ya terminó la epístola, pero uno se da cuenta que él continúa hablando y su carga era precisamente porque habían muchos perros excelentes, muchos malos obreros excelentes y muchos mutiladores del cuerpo excelentes, no solamente en su constancia, sino que conocían la excelencia de sus cosas. Conocer la excelencia de ser un perro, hermano, eso está tremendo, porque el perro está seguro de lo que él es. El mal maestro se preocupa por enseñar bien lo que es todo lo concerniente a mal maestro. Un mutilador del cuerpo, ¿cómo? Hermano Carrillo, ¿por qué está diciendo eso? Porque aquí dice, en cuanto a celo, perseguidor. Me explico, ¿verdad? O sea que Pablo, para él la ley era excelente. Para él la ley era lo mejor. Es más, cada vez que él mataba cristianos, él decía, estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces él no era mediocre en sus asuntos. Es lo que te quiero decir. El problema de nosotros, los cristianos, es de que nosotros salimos de una mediocridad para entrar a otra mediocridad. ¡Ah, qué tremendo! Eran católicos mediocres y se volvieron cristianos y siguen siendo cristianos mediocres. Así que yo estoy tratando de que tú comprendas lo que estamos enfocando en esta mañana, porque queremos saber lo que es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Para Pablo fue necesario su Damasco, y tú ya sabes lo que quiero decir con eso, porque en el capítulo 9 de los Hechos, ahí se da cuenta uno lo que le pasó a Saulo. Saulo necesitaba un Damasco para poder venir a ser Pablo. Entonces Dios tuvo que encontrarlo. Dice la Biblia que se le apareció una gran luz al apóstol Pablo. En realidad, para que a uno lo saquen de una mediocridad o para que lo saquen de una excelencia de basura, uno necesita ser impactado por la luz de Cristo. La luz de Cristo impactó a Pablo y el hablar de Cristo lo impactó y esa luz, hermano, lo cautivó. Y entonces él se dispuso a dejar todas las cosas. Entonces es muy significativo entender la conversión de Saulo a Pablo, porque quiere decir que le tiene que alumbrar a uno Cristo para que uno pueda dejar una excelencia y ver la otra excelencia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy seguro que Pablo conocía la ley detalladamente, hermano. La conocía, pero detalladamente, y él sabía vivir bajo la ley, porque si no, no dijera aquí que él era irreprensible, hermano, según la ley. Ahora, mire la clase de personas que Dios necesita, pues. Porque Dios necesita personas que seamos excelentes para poder conocer la excelencia. Porque si nosotros no somos excelentes, somos mediocres. Y entonces nosotros no vamos a ser efectivos a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios te ha llamado a ser un cristiano excelente. Dios te ha llamado a ser un cristiano no mediocre. Tú tienes que estar en la vida cristiana como alguien que está totalmente convencido y que tiene la visión de lo que Dios quiere de ti. Aleluya. O sea que así como Pablo conoció la excelencia de la ley, él también conoció la excelencia de Cristo. Y la excelencia de Cristo solo puede conocerse por medio de una
o de un conocimiento excelente. Si la persona es excelente, el conocimiento de esa persona tiene que ser excelente, porque entonces ya no va a encajar. Aleluya. Filipenses entonces nos presenta un contraste entre dos niveles de experiencia. Aquí el apóstol quiere que entendamos esos dos niveles de experiencia. Él quiere que entendamos lo que es estar en la religión y en la filosofía y en la nacionalidad como algo excelente. Pero quiere que entendamos que eso es una basura excelente comparado con Cristo. Entonces, muy importante. Si nosotros, hermano, no tenemos esa experiencia, nosotros no vamos a poder llegar a la altura que llegó Pablo. Y Pablo llegó a una altura, hermanos, tremenda. A nosotros nos es difícil hablar como Pablo porque nosotros no somos judíos. ¿Verdad? Nosotros nunca hemos estado bajo la ley. Aunque hacíamos cosas que bajo la sombra de la ley están catalogadas porque la religión pone cosas de la ley. De hecho, la tradición cristiana se basa mucho en el Antiguo Testamento, en todo lo que respecta a la moralidad y algunos hasta en las fiestas. Y casi todos los grupos que están mezclados tienen fiestas del Antiguo Testamento. O sea que nosotros no tenemos la experiencia de ser judíos genuinos. Por tanto, nosotros necesitamos mucha, pero mucha sabiduría para discernir lo que enseñó el apóstol Pablo. Para un judío que logra entender un día que todo lo que no es Cristo es basura, sí, lo deja y se convierte a Cristo con la misma fuerza que defendía el judaísmo. Por eso te dije, si tú eras católico de hueso colorado, cuando te conviertas vas a ser cristiano de hueso colorado. O sea que vas a tener una definición en tu vida, una convicción en tu vida. Pero si tú nunca fuiste un católico totalmente entregado, por eso es que estás teniendo problemas para ser un evangélico. Yo quiero que analices, por favor, hermano, porque te dije que mis palabras no son palabras que se deben de caer a tierra. Si tú no fuiste nunca ni un católico de hueso colorado, ni judío de hueso colorado, te está costando ser un cristiano, porque tú no conociste la excelencia del catolicismo. Tú no conociste la excelencia de una religión. Pero cuando uno conoce la excelencia de una religión, uno se vuelve buen cristiano. Yo le doy gracias a Dios que yo soy buen cristiano. Y le doy gracias a Dios por mi madre. Porque mi madre, yo quiero decirte lo que ella era. Ella nunca fue católica, pero ella tenía una convicción. Pero una convicción fuertísima, que todas las iglesias estaban degradadas. A mi mamá no la podía convencer ningún católico, porque ella sabía, ella nunca participó del catolicismo, nunca participó, es más, tenía amigos vecinos que eran testigos de Jehová, y ella siempre les dijo, ustedes están torcidos, ustedes no saben interpretar la Biblia. Y yo me quedaba asustado porque mi madre solo llegó a sexto de primaria y podía hablar con doctores, podía hablar con licenciados y les podía hablar de Cristo. Entonces cuando mi mamá se convirtió al Señor traía su excelencia, ella traía una convicción excelente, no estaba mezclada ni estaba contaminada con otras cosas que son basura. Entonces ella vino a ser una cristiana genuina totalmente y eso nos enseñó a nosotros. Contaminados con ninguna religión, pero éramos excelentes en lo que creíamos, excelentes. A nosotros ninguno podía venir y convencernos. Nos visitaron mormones, nos visitaron testigos de Jehová, nos visitaron los Rosacruces. Yo me acuerdo. Pero nunca nos pudieron conquistar porque nosotros conocíamos excelentemente todo lo torcido. Lo conocíamos
y teníamos una convicción de que todo lo que no es Cristo era torcido. Entonces, gracias a Dios. Entonces yo quiero pues que tú me pongas atención, porque puede ser que tú estés teniendo problemas de ser un buen cristiano porque no conociste excelencia antes de venir a Cristo, y ahora te dicen que debes de estimar todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora estás invitado. Si nunca has sido excelente, si siempre fuiste mediocre, ya deja la mediocridad, hermano, y abraza fuertemente el conocimiento de la excelencia de Cristo. ¿Por qué cree usted, hermano, que hay grupos que están inclinados a la ley de Moisés? Hay muchos grupos que están inclinados a la ley de Moisés. Y yo quiero que le pongas mucha atención a este asunto. Porque el apóstol Pablo conoció los dos niveles. Y yo me atrevo a decir que Pablo no solamente conoció dos niveles, hermano. Para mí, después de estudiar tanto los escritos de Pablo, el apóstol San Pablo conoció la gestión de Dios, conoció la administración de Dios. Él llegó a ser excelente en todos esos asuntos. Pablo conoció excelentemente lo que es la ley. Pablo conoció excelentemente lo que es la gracia. Pablo conoció excelentemente lo que es el reino. Y Pablo conoció excelentemente lo que es la Nueva Jerusalén, lo que es la eternidad futura. Por tanto, estamos hablando entonces de una persona que no solamente conoció dos niveles, sino que conoció los 4 niveles revelados en estos 66 libros. Aleluya. Versos 5 al 8. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Te das cuenta que era un hombre que conocía la excelencia de su convicción? Esa era su fe. Era una fe en la ley. Pero, y tú sabes que el pero cambia todo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Eso me producía mucha ganancia, mucha satisfacción, mucho gozo. Me deleitaba matando cristianos. Me deleitaba circuncidando personas. Mi deleite. Yo estaba convencido 100% que Dios le autorizó a Moisés que fuera nuestro profeta, y nosotros somos una nación que no está fundada sobre las opiniones y filosofías de los hombres, sino que es una nación que está fundada sobre la palabra revelada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. ¡Wow! Excelencia de conocimiento. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ok, por amor de Cristo. Muchos hermanos a veces me dicen a mí que aman a Cristo, y yo me doy cuenta que no aman a Cristo, hermano. Porque cuando uno ama a Cristo, es como que le diga a mi esposa que la amo y hago todo lo contrario. Si amamos a Cristo, entonces todo lo que es nuestra filosofía, nuestra religión y nuestra lógica doméstica y todo lo que tenemos, según nosotros, muy excelente, si no lo vemos que es una pérdida, es que no amamos a Cristo lo suficiente. Si tú divagas en otras cosas, tú tienes que saber que tú no amas a Cristo, hermano. Si a ti todavía te atrae el mundo,
si tú eres un familio idólatra, si eres un amador del dinero, si todavía no sabes que las cosas materiales no te las vas a poder llevar el día que te mueras, en vez de disfrutarlas ahora que puedes, estás acumulando. Si tú no entiendes todas esas cosas, hermano, entonces tú no amas a Cristo. Si tú por cualquier cosa de tu vida cambias las cosas de Cristo, me vas a oír hablar, soy pastor. Todos los años les he predicado a los hermanos, ¿por qué dejan sus reuniones por fiestas con su familia? ¿Por qué dejan las reuniones? No me digan que aman a Cristo, hermanos. Por favor, no me lo digan. Mejor yo apreciaría más que me dijeran, fíjese, hermano Carrillo, que tengo problemas de amar a Cristo, porque amo más al mundo y la vanagloria de esta vida. Hermano pastor, por favor, ore por mí. Mire, qué bonito cuando alguien viene y le dice a uno así. Sí han venido algunos hermanos y me han dicho, hermano Carrillo, puede orar por mí porque no amo a Cristo lo suficiente. Así como han venido y me han dicho, hermano Carrillo, puede orar por mí porque no amo a mi esposa lo suficiente. Hermano Carrillo, puede orar por mí porque no amo a mi esposo lo suficiente. Yo creo que tenemos que aprender a ser sinceros, porque de otra manera nosotros no somos fieles. No somos fieles. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha sabiduría. Y pienso que cuando Pablo estaba escribiendo estos versículos, hermano, pasaban muchas cosas por su mente. Por eso yo les he dicho a los hermanos, miren hermanos, cuando ustedes lean al apóstol Pablo, métanse al pensamiento de él. Traten de ejercitarse, digan, me voy a meter al pensamiento de Pablo y ponte a escribir tú lo que estaba escribiendo Pablo. Yo sé que allá en lo profundo de su ser él tenía un contraste. Él comparaba en dónde estuvo y en dónde estaba ahora. A él nunca se le olvidó lo que él fue, porque él lo hizo con excelencia. Imagínate, él está escribiendo todo esto y ha de haber pensado antes, ¿cómo experimentaba yo la ley? Cuando él le dice perro, dice, yo era el perro. Yo era el mal obrero, yo era el mutilador del cuerpo. Dice, pero ahora, dice, somos la circuncisión, la verdadera, porque nos han circuncidado el corazón. Ay, Señor, yo creo que hasta lloraba escribiendo, Señor, si tú circuncidaste mi corazón. Antes te servía con la mente, te servía con el alma. Estoy en el versículo 3, pero ahora te puedo servir en el espíritu. Señor, antes me gloriaba en todas las cosas que la ley me hacía experimentar, pero ahora me glorío en ti. Ahora eres tú el que haces las cosas a través de mí, porque a ti te plujo. Ese fue el placer tuyo de revelar a Cristo en mí para que yo lo viva. Señor, ahora ya no tengo confianza en la carne. Y por eso nos da la lista. Dice, si de confiar en la carne se tratara, no había hombre que me aventajara a mí. Yo los aventajaba a todos. Hermano, qué tremendo es el apóstol Pablo, hermano. Él se ponía a pensar, tengo 2 libros, tengo el Antiguo Testamento y lo entiendo, y ahora tengo el Nuevo Testamento, ahora tengo los Evangelios, ahora tengo todo esto que estoy escribiendo, que es parte de la palabra del Señor. Ahora tengo el conocimiento de que la ley es una cosa y Cristo es una persona. ¡Wow! Ahora puedo darme cuenta el contraste, la diferencia. La ley es una cosa, pero Cristo es una persona. Hermano, nunca se te olvide que Pablo era fiel
a los dos lados, fue fiel. Él fue fiel al Antiguo Testamento. Pero ahora Dios lo cambió y ahora es fiel al Nuevo Testamento. Y lo tremendo, hermano, es de que Dios le dice, eso que era excelente para ti, literalmente, pues es una basura. Si lo usas literal, es basura. ¿Te das cuenta que no se puede usar la ley en una forma literal? Bueno, se pudo usar hasta que Cristo vino. Él es el fin de la ley. Ahora nos encontramos, gloria a Dios, nos encontramos que en la ley están todos los mandamientos y en una persona está la forma de vivir la vida que a Dios le agrada. Mi punto es esto, hermano, que tú y yo debemos experimentar un traslado genuino. Ese es mi punto. Que debemos experimentar un traslado genuino, pero no va a suceder en nosotros si nosotros no tenemos la excelencia del conocimiento. Es importantísimo que lo que tú estás viviendo, tú conozcas la excelencia de lo que estás viviendo. O sea que nosotros en nuestra vida práctica necesitamos experimentar ese traslado. Y te vuelvo a repetir, Pablo no dijo la excelencia de Cristo. No. Él dijo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. De acuerdo a los escritos de Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús es mucho más que su persona. Es mucho más que conocer a Cristo, hermano. El conocerlo a Él como la persona experimental. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que alguien es excelente si no lo conocemos? Aleluya. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No hay duda, hermano, Cristo es una persona excelente, pero aquí se está hablando de la excelencia del conocimiento. Ya voy a terminar y te voy a decir lo que eso significa, porque todavía estamos con una incógnita. ¿Qué es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de la excelencia del conocimiento? Si Dios no te abre tu entendimiento, si Dios no te da la visión de que eso significa, hermano, tú no vas a poderlo comprender. Porque Pablo está escribiendo, leamos Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Tú tienes que meterte al pensamiento de Pablo. Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. Fíjese pues. Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué quiere decir revelar a su Hijo en mí? Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí es que Él viva a Cristo, porque tú lo puedes entender por todos sus escritos. Revelar a su Hijo en mí, hermano, yo puedo predicar la Biblia, pero si Cristo no es revelado en mí, la gente no lo ve. Pablo estaba muy, pero muy preocupado de que la gente viera a Cristo en él. Y por eso él insistió, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, el día que tú te preocupes porque miren a Cristo en ti, ese día lo empezaste a amar. Y ese día empezaste a tener la excelencia del conocimiento. Si tú no has llegado a esa altura, si tú no has llegado a anhelar, a desear, pero locamente, apasionadamente, que miren a Cristo en ti, primariamente que lo vea Dios, pero segundo, que lo vea el prójimo. Te dije primariamente que lo vea Dios porque los tratos de Dios así son. Él quiere ver a su Hijo en ti.
porque es Él el que lo quiere revelar, revelar a su Hijo en mí. Y eso solo te lo puede dar Dios, para que yo le predicase entre los gentiles. Mira cómo es de tremendo. La predicación de Pablo no es hablar los misterios y hablar los secretos. La predicación de él es que a través de él se vea a Cristo. Y para eso dice que él no consultó con carne ni sangre. Entonces no es porque te enseñen los hombres, hermano. Hay muchas cosas que yo he aprendido no porque me las han enseñado, sino porque Dios me ha dado la visión. Dios me ha dado la revelación. Entonces, revelar a su Hijo. Dile, Señor, revela a tu Hijo en mí. Revela a tu Hijo en mí, Señor. Así que por eso es que Pablo puede hacer bien claro el contraste. En todos sus escritos, él marca la ley y Cristo, ley y Cristo. Aquí no recalca que la persona es excelente, sino el conocerlo. Sino el conocerlo. Aleluya, hermano, yo estoy fascinado, estoy pero impactado. Dice Moisés, Enoc, dice, estoy en shock. Así me dice a veces cuando le comparto algo, dice, hermano Carrillo, estoy en shock. Aleluya. Así que, hermano, la palabra de Dios nos debe de impactar y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por favor, mi hermano, la excelencia del conocimiento. Cuando tú entiendes la realidad de Cristo, porque eso es lo que estamos viendo aquí, es excelentísimo realizarlo. Si tú todavía no entiendes bien cuánto vale Cristo, qué es Cristo, hermano, tú todavía no tienes el excelente conocimiento, porque para tener un excelente conocimiento uno tiene que realizar lo que está defendiendo, lo que está haciendo. Por eso te dije que Pablo era excelente en la ley porque la defendía locamente. Pero si tú no defiendes a Cristo locamente, porque aquí se habla de la defensa del Evangelio y la confirmación del Evangelio. Si tú no has logrado llegar a ese grado es porque tú no tienes el excelente conocimiento. Porque conocer es experimentar en la Biblia. Cada vez que Pablo dice sabiendo esto, quiere decir experimentando esto. Y vuelvo a repetirte, aquí no es excelente conocerlo a Él, sino que el conocimiento es lo excelente. El conocimiento. Porque el contexto es ganar a Cristo, ganar a Cristo. Y yo te lo he comparado, te he dicho que cuando Pablo hablaba de ganar a Cristo, estaba usando el término de ganar, como se dice, ganar dinero. Yo trabajo para ganar dinero. Lo mismo, el pensamiento de Pablo es que estoy haciendo todo esto para ganar Cristo, para tener bastante depósito, para estar bien constituido de Cristo. Aleluya, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que no nos hacen ganar Cristo. Aleluya. Entro al punto final. Aquí dice, por la excelencia del conocimiento. Entonces, por causa de esta excelencia, todos necesitamos poseer la excelencia del conocimiento. Te lo voy a ilustrar para que lo logres entender. Y con esa ilustración voy a terminar el día de hoy. ¿Has visto tú los vendedores de joyas? Todos los que tienen joyerías. Yo quiero que tú notes que en las joyerías, en inglés se llama display o desplegar. Todas las joyerías tienen mostradores de vidrio y ponen ahí toda la clase de joyas que ellos tienen, y esas joyas están hechas de diferente calidad. Algunas son de 12 quilates de oro, otros son de 14 quilates de oro. Yo no soy experto en el oro, pero no sé cuánto es los quilates más altos de la pureza del oro. ¿Cuánto es el quilate para decir este es oro purísimo?
Yo no soy experto en eso. Solo estoy usando una ilustración para que sellemos con broche de oro la lección de hoy. Entonces tú te das cuenta que ellos ponen todos sus artículos para que la gente los vaya a ver. Tú vas y te gusta una cadena, te gusta un anillo, te gusta algo que está ahí en la vitrina. Y cuando tú preguntas cuánto vale, por ejemplo, te dice, este vale $10,000. Tú vas a tomar el riesgo. Algunos toman el riesgo y lo compran. Otros, antes de comprarlo, cuando compran joyas de mucha calidad, se llevan a alguien que tenga la excelencia del conocimiento. Me explico, ¿verdad? Se llevan a un joyero y antes de contratarlo, revisan, preguntan si es un joyero que conoce la excelencia del oro. Entonces, cuando ya te das cuenta que ese hombre es experto y que conoce la excelencia del oro, tú prefieres pagarle a él $200, $300 para que te acompañe, a veces 500, como 500 cobran. Y él te lleva y él va y todo y lo prueba. A veces creo que hasta le echan alguna cosita y le dice, sí vale 10,000, sí lo puedes comprar. Es más, a veces le dice, está valorado en 15,000. Y aquella persona lo compra con confianza. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tiene la excelencia del conocimiento. Fíjate lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Pablo nos está enseñando esto debido a que hay personas que no conocen la excelencia de Cristo y venden oro chafa. Venden productos chafas, falsos, imitación. Entonces Pablo aquí está hablándoles, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros. Cuidado con los mutiladores del cuerpo. Hermano pastor, yo no me burlo de ti, porque Dios sabe que yo oro por los pastores, pero cuando escucho hablar a los pastores, a muchos de ellos yo digo, este no conoce la excelencia de Cristo. Está tirando una hora palabrerío y ni siquiera está impregnando nada en el espíritu de las personas. ¿Me escuchas? Dice la Paquita, me estás oyendo inútil. Nosotros tenemos que ser los que conocen la excelencia. Hermano Pablo es el que nos ayuda a abrirnos los ojos. Todo predicador que esté usando la ley para convencer a sus oyentes es un perro, es un mal obrero, es un mutilador del cuerpo y no le han abierto sus ojos para que pueda entender la diferencia entre ley, gracia, milenio y eternidad futura. Punto. Yo espero que Dios abra tus ojos, hermano, para que cuando compres oro, como dice en el Apocalipsis, compra oro refinado. Pero si no conoces la excelencia del oro, te van a meter gato por liebre y vas a estar bien contento. ¡Ay, qué bonito estuvo el mensaje! ¡Ay, qué bonito! Si no conoces la excelencia del conocimiento, no vas a saber discernir quién te está predicando el oro puro o quién te está predicando heno, madera y hojarasca. Padre Celestial, en esta mañana yo quiero darte gracias porque una vez más me has permitido entregar tu palabra.
Yo te pido, Señor, que cada oyente pueda ser humilde y fiel. Señor, así como fue Pablo. Pablo fue fiel a la ley, pero cuando se convirtió a ti, fue fiel a ti. Señor, que renunciemos a todo lo pasado y vergonzoso y oscuro y que nos concentremos totalmente en no solamente conocer a Cristo como el excelente, sino tener la excelencia del conocimiento de Cristo para poder discernir, Señor, lo que estamos haciendo y lo que nos has puesto a hacer. Bendigo a todo pastor y te ruego que el pastor que escuche este mensaje, Señor, que le dé pena y que busque la excelencia del conocimiento de Cristo para no engañar a los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias que nos quieres usar para presentar perfecto a todo hombre delante de ti, Señor, en Cristo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice que Dios los bendiga y nos vemos mañana viernes a las 7:30 de la noche con la alabanza, 8 de la noche con la predicación. ¡Hasta pronto!